El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo 4 de marzo entrarán en vigor los aranceles a las exportaciones de México y Canadá, luego de señalar a ambos países de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de estupefacientes. Las drogas siguen entrando en nuestro país desde México y Canadá a niveles muy altos e inaceptables, escribió Trump en su red Truth Social, e insistió en que los aranceles programados comenzarán a funcionar según lo previsto. Horas más tarde, México confirmó la extradición a Estados Unidos de 29 narcotraficantes, incluyendo al veterano capo Rafael Caro Quintero, apodado el Narco de Narcos, y también a los hermanos Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, ex líderes del sanguinario Cartel de los Zetas. Esta repentina extradición ocurre una semana después de que la administración Trump designara como terroristas a 6 carteles mexicanos. Hola, bienvenidos. ¿Podrán estas extradiciones frenar los aranceles que Donald Trump planea imponer a México? Pero sobre todo, ¿podrán los aranceles frenar el tráfico de drogas? Lo analizamos con Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y también con el periodista José Díaz Briceño. A los dos los saludamos a esta hora en la capital estadounidense. Stephanie y José, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. José, empiezo contigo porque quisiera preguntarte si esta reunión que sostuvo el jueves ahí en Washington, el Gabinete de Seguridad de México, liderado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, con un equipo del gobierno estadounidense encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, logró su objetivo de convencer a la administración Trump de detener la imposición de aranceles a México prevista para el próximo martes. Inmediatamente después de que concluyó la reunión en el Departamento de Estado, que incluyó a personajes tan importantes como la fiscal general Pam Bondi, el propio secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de la Defensa Pete Hegseth, además de todo el gabinete de seguridad mexicano que se trasladó aquí a esta ciudad, el canciller mexicano aseguró que esta había sido una muy buena reunión que cumplió con los objetivos que se estaba planteando. La reunión fue de apenas un poco más de una hora y, sin embargo, reveló muchas cosas, a pesar de que no se dijo mucho en comunicados posteriores ni del gobierno estadounidense ni del gobierno mexicano. Quizá lo que más reveló es justamente, además de las acciones que se acompañaron a estas, como la extradición de los 29 narcotraficantes, es que México, con Claudia Sheinbaum en la cabeza, ha estado negociando de forma muy sigilosa, casi secreta, con el gobierno de Trump diversas acciones para coordinar algunos ataques en contra del cárteles del narcotráfico, y esto obviamente con la misión que, como ya decías, de intentar librar esa amenaza del 4 de marzo para establecer aranceles en contra de México. Esto es importante porque la administración anterior, la administración Biden, había acusado a la administración paralela, la del expresidente López Obrador, de no colaborar en proveer información, de no extraditar a narcotraficantes y también, básicamente, de no hacer mucho en contra del narcotráfico. Es por eso que lo que está ocurriendo, tanto las reuniones a nivel gubernamental como las acciones, revelan un cambio de estrategia, pero todavía no es claro que esto haya sido suficiente para calmar la ira de Trump. Bueno, antes de hablar un poco más de las extradiciones, Stephanie mencionaba que el argumento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para imponer aranceles a México y también a Canadá es que estos países no están haciendo lo suficiente en la lucha contra las drogas. Sin embargo, este jueves en Washington, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente aseguró que la estrategia para combatir, por ejemplo, el tráfico del fentanilo sí que está funcionando. ¿Cómo se explican estas posturas opuestas? ¿Quién tiene la razón acá? Bueno, primero, desafortunadamente, la dinámica actual de las amenazas mensuales de aranceles no fomenta avances verdaderos en la lucha contra, en este caso, la crisis de muertes por sobredosis, por fentanilo o por otras drogas, ni tampoco contra la violencia de los grupos criminales en México. ¿Cómo se vería una estrategia exitosa contra las drogas en este sentido? Muy brevemente, del lado estadounidense, las acciones más eficaces, más relevantes, son acciones en materia
de salud pública para combatir esta crisis y de hecho ya hay evidencia de la eficacia de ese tipo de políticas, ya hay reducciones, claro, no suficientes, pero hay reducciones importantes en los niveles de muertes. Del lado mexicano, la prioridad debería ser, desde luego, reducir la violencia, reducir los daños a la población y eso pues requiere atacar causas estructurales como la colusión, como la impunidad, mejorar las investigaciones, la inteligencia, mejorar el Estado de Derecho. Bueno, con ese contexto, ¿qué es lo que se anuncia como resultados y avances en este contexto? Son los indicadores clásicos de una fallida guerra contra las drogas, que son, por ejemplo, detenciones, decomisos, cantidad de droga incautada, ahora transferir a un grupo de personas de México a Estados Unidos. Pero eso tenemos ya décadas de evidencia para saber que no va a ser una estrategia realmente con resultados positivos para la población, sino que son acciones decididas o tomadas como respuesta a amenazas de un daño económico. Y esta dinámica no nos va a llevar a un mejor escenario en la lucha contra las drogas. José, ¿es este anuncio de aranceles del 25% a los productos mexicanos una forma de presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum o realmente se espera que entren en vigor próximamente? ¿Qué se dice ahí en Washington al respecto? Bueno, el tema de los aranceles contra México de 25%, al igual que contra Canadá, pues hay que destacar que en principio son aranceles punitivos o la amenaza de aranceles punitivos contra los dos principales socios comerciales de Estados Unidos, además de China. México en 2023 fue el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, no estamos hablando de unos aranceles que no afecten a la economía estadounidense, sino que directamente tendrán un impacto económico para los consumidores. Muchos temen que también aquí el incremento de la inflación pueda resultar a partir de estos aranceles si son puestos en vigor. Y hay que recordar, Trump desde su primer mandato ha atacado el comercio con México y Canadá como algo desleal. En general, los analistas perciben aquí que lo que busca el presidente Trump, alguien que nunca ha creído en el libre comercio, es crear un ambiente de incertidumbre para que las grandes inversiones de capital en plantas manufactureras, por ejemplo, de automóvil, no se instalen en México, sino que regresen y se instalen, según su mente, en Estados Unidos, como ocurrió previo a la década de 1970. Todo este es el contexto en el que están ocurriendo la amenaza y si bien se utiliza el tema del narcotráfico para pues intentar presionar al gobierno de México, al final el fin último es crear un ambiente de incertidumbre para que cualquier inversión grande de capital ocurra dentro de las fronteras de Estados Unidos y decir, he cumplido con los electores de hacer manufacturas en Estados Unidos fuertes otra vez. Stephanie, si te he entendido bien, tú piensas o tu perspectiva es que la imposición de aranceles definitivamente no va a poder frenar el tráfico de drogas. Pero entonces, ¿cuál es la relación entre aranceles y tráfico de estupefacientes si hay alguna? No hay ninguna relación directa, por lo menos ninguna positiva, es decir, imponer un impuesto sobre los bienes provenientes de otro país, pues, ¿quién esperaría de esa acción avances en la lucha contra las drogas? De alguna manera no tiene que ver, o en todo caso, si causa un daño económico importante, solo va a empeorar, agravar las condiciones que fomentan economías ilícitas. Pero no hay una relación directa, más bien es un mecanismo de amenaza, de presión, más o menos así. El presidente Trump también lo reconoce para tratar de lograr pues, ciertas acciones en otros ámbitos, en este caso el flujo de drogas. Ahora, el fentanilo en particular, que se supone que es el blanco de esta acción, el fentanilo es una droga, claro, sumamente poderosa, pero que se trafica en una presentación donde son cantidades muy pequeñas, difíciles de detectar y donde en realidad
para satisfacer, entre comillas, el mercado o la demanda en Estados Unidos, pues basta con un par, o sea, este es el ejemplo que siempre se cita, ¿verdad? Un par de camiones que cruzan la frontera con fentanilo. Es decir, tratar de frenar en sentido literal el flujo del fentanilo, que además puede entrar de diversas maneras, es una tarea prácticamente imposible y sobre todo si persiste el modelo actual de guerra contra las drogas. El fentanilo es un producto de ese modelo, no es algo que se pueda frenar con ese modelo. Y lo preocupante, entre otras cosas preocupantes, es si el estándar de la Casa Blanca es que México tiene que frenar el 100% del fentanilo, claro, eso no va a pasar. Más bien parece que está buscando Trump indicadores o resultados vistosos, mediáticos. Hemos visto en estos 2 meses ya, son 2 ciclos, en donde primero los aranceles se pausaron por, entre otras cosas, el envío de 10,000 tropas adicionales mexicanas a la frontera entre Estados Unidos y México. Es una estrategia ya probada, ya vigente y tampoco muy eficaz. Ahora vemos el envío de personas a Estados Unidos, presentación, como digo, de indicadores como detenciones, como cantidades de droga. Entonces, no hay una relación casi ni en teoría y mucho menos la vamos a ver en la práctica. Ya, bueno, José, ahora sí hablemos del tema de las extradiciones que hemos estado comentando desde el comienzo. ¿Qué tan importantes son estas extradiciones de los 29 narcotraficantes para la administración Trump? Yo creo que antes que otra cosa tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje y no necesariamente es lo que se ve pues en estas conversaciones, porque lo que ocurrió, como bien decía Stephanie, fue una transferencia de personas desde México hacia Estados Unidos. Ni siquiera el gobierno estadounidense le llama extradiciones, porque esto incurre en un debate legal que es sumamente importante de notar. Una extradición obliga a ciertos estándares legales, compromisos, que se agoten las causas en los países. Y lo que está explicando el gobierno estadounidense es que estas personas fueron expulsadas de México, y esto pues representaría que el gobierno estadounidense tiene menos obligaciones de cumplir con un tratado de extradición que tiene con México vigente. Hay muchas preguntas por parte de abogados en México sobre la legalidad de lo que hizo el gobierno de Claudia Sheinbaum y sobre la relevancia de estas transferencias de personas a Estados Unidos. Pues sí, son sumamente relevantes. El hecho de que se haya transferido a Rafael Caro Quintero, un personaje que desde hace 40 años ha sido requerido por Estados Unidos y es quizá el objetivo número uno de los más buscados de la agencia antidrogas estadounidense, pues es algo importante. También la transferencia de los ex líderes del cártel de Juárez, como Vicente Carrillo Fuentes, o los dos sanguinarios líderes de lo que fue el cártel de los Zetas, los hermanos Treviño Morales, pues es altamente importante. Y sin embargo, regresando a lo que comenta Stephanie, el hecho de que se esté centrando todo esto alrededor de una estrategia de eliminación de cabecillas de los cárteles y no en causas estructurales como la deficiencia del sistema de justicia en México, pues no necesariamente nos hace pensar que la violencia en México o la crisis para parar a grupos del crimen organizado pueda ser efectiva eventualmente. Bueno, a propósito de esto que dice José, Stephanie, bueno, entonces si no podemos llamarle extradición, lo podemos calificar de envío, traslado, transferencia de estos 29 narcotraficantes, ha sido en todo caso repentina. ¿Hasta dónde, Stephanie, estará dispuesto a llegar el gobierno mexicano para frenar aranceles o cualquier otra medida que la administración Trump esté dispuesta a imponer a México? Ciertamente la noticia de ayer es una señal que nos debería poner en alerta.
en cuanto a hasta dónde, ¿no? Porque si está dispuesto a entregar a personas sin el proceso legal correspondiente, pues significa que sí está dispuesto a tomar medidas tal vez inéditas. Ahora, podemos también pensar que entregar a este grupo de personas en particular es una acción que para el gobierno mexicano pues se calcula que no le va a generar un costo político, ¿no? Con la población mexicana, por ejemplo. Pero ciertamente lo que estamos viendo es una dinámica de mucha presión de parte de Estados Unidos y lógicamente el gobierno mexicano, o sea, se entiende que está buscando la manera de reaccionar porque si estos aranceles se llegan a implementar, los daños van a ser inmediatos y van a ser grandes. De hecho, para las dos economías, para Estados Unidos, para México, bueno, aquí también Canadá está incluido también en esta lista. Entonces, lógicamente va a buscar cualquier manera de evitar eso. Sin embargo, eso nos puede llevar a acciones contraproducentes, dañinas y en el mejor de los casos, incluso si hemos llegado ya al nivel del tipo de acciones que vamos a ver, pues son acciones que no están ayudando y que están distrayendo pues toda la conversación y la cooperación de las estrategias que realmente serían eficaces y desde luego este tipo de dinámicas socavan la confianza mutua entre los países. Y al final del día, Estados Unidos, o sea, el gobierno de Trump, ni debe ni puede por sí solo atacar a los grupos del crimen organizado en México y detener a todos los narcotraficantes, ni mucho menos mejorar el Estado de Derecho, reducir la violencia. O sea, esas son tareas primordialmente del gobierno mexicano y forzosamente tiene que haber cooperación, tiene que haber acciones en México por parte de las autoridades mexicanas. Entonces, si no hay confianza, sino amenazas, exigencia de resultados mediáticos, entonces eso está socavando realmente la posibilidad de construir conjuntamente una buena estrategia contra la violencia. Hablando sobre esta presión que menciona Stephanie José, en poco menos de 2 meses de este segundo gobierno de Donald Trump, hemos visto una avalancha de órdenes ejecutivas y aranceles que han sido aprobados o anunciados por el presidente de los Estados Unidos. Se espera ahí en Washington que Trump continúe manteniendo esta presión no solo con México, sino también con la región para sacar adelante sus iniciativas. Sin duda, esta es pues una de las estrategias favoritas del presidente Trump. Lo hemos visto no solo contra México y Canadá, sino con la amenaza de establecer aranceles al acero y aluminio, también lo que él llama aranceles en reciprocidad contra todos los países del mundo. Y lo vimos también a inicios del gobierno de Trump cuando amenazó directamente a Colombia por resistirse a recibir un par de vuelos militares donde iban pues migrantes retornados a ese país. Esta entonces es una de las herramientas que Trump está usando para tratar de socavar cualquier pues punto de apoyo que puedan tener otros países para resistir las presiones de su gobierno. Y lo que es preocupante en principio es, como bien decía Stephanie al inicio de esta conversación, que esta estrategia se vuelve una cuestión, por ejemplo, en el caso de México y Canadá, que se mantenga mensualmente y que solo la fecha se traslade del 4 de febrero al 4 de marzo, al 4 de abril, y así no habrá ninguna política pública que pueda satisfacer la ira de Trump respecto a lo que él considera va mal, tanto en el comercio como en las cuestiones fronterizas. Y sin embargo, aquí lo que también
hay que decir es que previamente lo que los responsables de comercio de Estados Unidos han dicho es que están buscando pues rearreglar, cambiar el modelo de lo que es el comercio internacional, y por eso estamos viendo un realineamiento por parte de la administración Trump hacia cuestiones que no necesariamente corresponden al modelo de comercio, incluyendo el cálculo de aranceles como respondía después de la Segunda Guerra Mundial. Así es que estas tensiones sin duda estarán para quedarse durante la segunda administración Trump. Bueno, Stephanie, siguiendo con el tema de las presiones, ¿crees que en este contexto se puede dar entonces una cooperación exitosa entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, en materia migratoria, lucha antinarcóticos y todos los demás aspectos que involucra a ambos países? Sí, justo quería tocar el tema de la migración, porque hemos estado hablando de la lucha contra el fentanilo y ahí no veo condiciones en esta dinámica actual para contar con una cooperación eficaz ni confianza mutua. En el tema de inmigración, que es el otro tema que Trump ha citado cuando anunció su propuesta de imponer estos aranceles desde el año pasado y nuevamente hace un mes, dice que es para frenar no solo el flujo de drogas ilícitas, sino también la migración o las llegadas de personas a la frontera sur de Estados Unidos. Aquí también, si miramos el contexto, México ya lleva meses o más de un año implementando una política de bloqueo de la migración muy sostenida, muy fuerte. Están deteniendo a números récord de personas migrantes en México. Está enviando a personas migrantes del norte de México al sur y centro de México. O sea, las fronteras de México ya están militarizadas con tal de bloquear la migración. Y es decir, Trump ahora asume en un contexto de niveles ya reducidos de migración en la frontera sur. Y en gran parte es gracias a estas acciones de México que ya se dan por presiones de Estados Unidos, porque esto no empezó ahora con el segundo mandato de Trump. En ese contexto, llegar y amenazar con aranceles del 25% diciendo que México no está haciendo lo suficiente o tiene que hacer más, es otra señal muy preocupante, porque nos hace preguntar, pues, ¿qué más, qué tipo de acciones estaría exigiendo? Es más bien una exigencia simbólica, porque cuando anunció los aranceles por primera vez, pues luego tuvo una llamada con Claudia Sheinbaum y salió y dijo que ya México iba a bloquear prácticamente al 100% de las personas migrantes, lo cual desde luego no era cierto, pero le permitió anunciar una victoria simbólica. Pero es altamente preocupante también porque en este contexto las personas migrantes se vuelven una moneda de cambio también para el propio gobierno mexicano, porque y el gobierno mexicano necesita resistir, oponerse en estas negociaciones, entre comillas. La herramienta que tiene en este contexto tan distorsionado y tan perverso es decir, bueno, entonces yo puedo dejar pasar a más personas migrantes. Entonces aquí también vemos una dinámica nada conducente a una solución para manejar los flujos migratorios, que en gran parte son familias, son personas buscando protección, son personas con necesidades humanitarias. Entonces aquí también, igual que en el ámbito de la seguridad, definitivamente tenemos que superar estos ciclos de amenazas si el objetivo realmente es construir soluciones eficaces. Pues veremos si se logra ese objetivo. Stephanie Brewer y José Díaz Briceño, a los dos en Washington, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias.